Estamos en una nueva entrega de Pensándonos a nosotros mismos y hoy nos acompaña Octavio Schettino, que bueno, para muchos de nosotros tiene una trayectoria envidiable desde la militancia y en realidad porque es un plebeyo, porque digamos, hay toda una historia. Yo arranco contando, Octavio, una anécdota poco conocida. Todos recordamos el 2 de abril por la gesta nacional por Malvinas. Pero habría que agregar que hace apenas 95 años, también un 2 de abril de 1916, por primera vez el pueblo argentino, cuando el radicalismo le arrancó la ley Sáenz Peña a la oligarquía, por primera vez el pueblo votó un presidente. Y a partir de ahí, todos los gobiernos populares, más allá de todos los derrocamientos en el medio, padecieron la difamación, la calumnia, porque es como que hay una moral del otro, y la moral del plebeyo siempre es muy cuestionada. Y vos sos un plebeyo, y nos podés contar desde ese lado, bueno, un poco esta lógica, ¿no? Esta lógica de este pilar propagandístico que fue un eje de tu vida, y bueno, y que tanto hemos aprendido con tantos aportes que nos has dado, ¿no? Sí, lo de propagandístico es una etapa que viene ya después cuando uno comienza a hacer producciones audiovisuales y a una militancia ya más comprometida con el trabajo político-cultural, diríamos. Pero el origen de eso está cuando uno era un militante, ya, yo hablo de los años 50, cuando uno no buscaba la propaganda, simplemente uno se metía en una fábrica, te nombraban delegado, porque a lo mejor hablaba bien, tenía campera negra, pañuelo rojo, las chicas más o menos de la sección donde uno trabajaba se enamoraban de la manera en que uno hablaba. Fue una época gloriosa para mí, la mejor época del movimiento obrero organizado que yo recuerde en este último medio siglo fue después que cayó Perón, 56 al 60, donde las tres grandes huelgas, que fueron metalúrgicos, textiles y la carne, son desmanteladas y con eso se pone fin a un recambio generacional en los sindicatos y a partir de eso se comienza ya otro tipo de situaciones. Pero eran encuentros formidables que no están registrados ni en la literatura, ni en el cine, ni nada. Yo era delegado en metalúrgicos y nos reunimos a las 7, 8 de la noche en la avenida Italia, en la calle Italia en Avellaneda, 2 cuadras de Mitre, 500, 600 delegados representando a toda la fábrica. Y Avellaneda, Unión Obrera Metalúrgica, era el eje político del movimiento obrero organizado, porque metalúrgicos era eso. La acompañaban textiles y la carne, los gremios de la producción. Y discutíamos ahí horas y horas hasta las 5 de la mañana, donde tenemos que agarrar el ómnibus porque entrábamos a trabajar a las 6. Pero ahí estaban todas las fracciones políticas, el peronismo estaba con 3 agrupamientos, los trotskistas tenían 2 agrupamientos, de la Cuarta Internacional, del que estaba Moreno haciendo entrismo, comenzaba a aparecer la democracia cristiana, el comunismo también tenía algunos delegados, y un debate donde se estaba planteando la huelga general revolucionaria para entrar a Perón, para instalar de vuelta la democracia, con un nivel de profundidad y de seriedad, porque había muchos dirigentes que estaban ahí que venían también del campo intelectual, que se habían metido en el movimiento obrero a trabajar ahí. Que yo creo que cuando yo veo el Congreso hablando a los diputados y senadores y lo comparo con aquella época, evidentemente pienso, ¿no?, lo que hemos perdido. Y a partir de eso fue toda una historia de acercamiento, ya de comenzar a registrar parte de esa historia cuando comenzamos a filmar con Cine Liberación, hasta filmamos a Bandor, me acuerdo. Son anécdotas, pero que importa un poco de la historia. Rodolfo Ortega Peña, quien es hoy secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, eran asesores de los principales que tenía Bandor. Yeah. Y nos llama Rodolfo, que habían matado a Rosendo García, etcétera, a filmar. Y nosotros estábamos filmando La Hora de los Hornos. Pero fuimos allá a Avellaneda a filmar el sepelio, una cosa de 10 minutos, muda, no era nada sonoro. Y Rodolfo nos llevó luego a la sede de la UOM a mostrárselo a Bandor. Yo con Bandor tenía diferencias enormes, evidentemente, porque habíamos polemizado mucho con él, con Rucci, con Rosendo García. Y yo me acuerdo que estaba Augusto Bandor a un lado y 2 o 3 dirigentes que no los conocía. Y cuando aparecieron las imágenes del sepelio y demás de Rosendo, a Bandor se le escaparon lágrimas.
casi me acuerdo de cuando hicimos la primera proyección en Puerta de Hierro a Perón de la Revolución Justicialista, años después, donde estaba toda la plana mayor de la dirigencia sindical y política del movimiento, y creo que ya estaban infiltrados algunos de los que luego serían las 3A y demás, estoy totalmente seguro, pero uno era medio un perejil también, si se quiere, en ese sentido, no estaba metido tanto en la roca política, sino recuperar la palabra de Perón para las generaciones más jóvenes que ignoraban totalmente lo que había sido y lo que pensaba en ese momento. Y me acuerdo que estaba Perón, Isabelita, López Rega y la gente de la 62, Rucci y demás, y cuando pasamos las imágenes en la Revolución Justicialista de lo que había sido la muerte de Evita y demás, que duraban 3 o 4 minutos, me acuerdo que también, no de la manera que lloró Bandor, pero Perón también, Perón era una figura que se controlaba enormemente, reprimía mucho sus emociones, no las transmitía y demás, pero lo vi casi, no digo sollozando, pero al borde de sollozar. Y fue un hecho conmovedor, como la imagen que uno recupera de la memoria, de la historia, puede incidir mucho más que un texto escrito y lo demás. Y en esa situación uno también era tan perejil porque uno ni sabía que arriba de donde estábamos haciendo la proyección estaba el cadáver de Evita, que lo habían devuelto hace 1 mes, 2 meses, y nosotros no sabíamos absolutamente nada. Son anécdotas, pero que tienen que ver con la historia, que algún día o poco a poco se está construyendo desde distintos lados. No, bueno, pero lo importante, y también vamos a pedir a Ricardo Martínez que nos acompaña, que aporte con alguna pregunta, alguna cuestión. Una clave que al pasar surgió, vos estás hablando de esos gremios de las huelgas revolucionarias y de una etapa de una Argentina productiva. Es decir, el liderazgo hasta el golpe del 76 lo tenía, por ejemplo, la Unión Obrera Metalúrgica, pero eran los grandes gremios que lideraban y normalmente eran los que incidían en la Confederación General de los Trabajadores, en la CGT. El cambio al modelo especulativo y a una Argentina de tránsito hizo que tuviera más importancia otro tipo de actividad como es la del transporte. Porque, digamos, lo que es importante es el tránsito y no la producción. Se desmembró. O sea, al pasar servicio, una clave. más que la producción, son los servicios. Así, los servicios. El tema del magisterio, los maestros, el sistema académico, bancarios, transporte, ferroviario, aéreo, lo que fuera. Hubo un cambio porque hubo acá yo creo que... Yo estuve 12 años fuera del país. Y fui una de las pocas personas que se salvó de nuestro grupo Cine Liberación, junto con Pino y Gerardo Vallejo. Otros murieron, desaparecieron y demás. Eso sería otra historia. Pero cuando volví al país, que fue en el 88, yo percibí la existencia de un tsunami económico, que es el que tú estás refiriendo. Yo viví en el sur, en Loma de Zamora, Temperley, etc. Y cuando me desplazaba de Constitución hacia el sur, lo que había era, yo recuerdo Tames, recuerdo Frigorífico Blanca, La Negra, Cian, eran monstruos de trabajo, pero no de trabajo para la gente que laburaba ahí, sino que movían el barrio, alimentaban a los pequeños comerciantes, dinamizaban la economía. Sí. Cerrando este bloque y ya dándole lugar en el próximo a que lo retome directamente Ricardo. A ver, nada fue casual, ni el bombardeo de la Plaza de Mayo, ni el golpe del 55, ni los sucesivos golpes, ni lo del 76. Había en discusión otra cosa. No era solamente la crítica a los plebeyos que eran corruptos, que no sabían gobernar, que se enriquecían con los dineros del pueblo. Lo que había era otra historia, ¿no? Es decir, bueno, podemos seguir hablando en el próximo bloque de la otra historia.